Los gritos que se corearon en estas marchas del domingo fueron patria y vida, que es darle la vuelta al patria o muerte de Fidel, libertad y vacunas, que es una de las reclamaciones que están haciendo quienes salieron a la calle. La respuesta del presidente Díaz-Canel fue incitar a los adictos al régimen a salir también ellos a la calle, pero a silenciar a quienes protestan. Desplegar las Fuerzas Armadas, está actuando no solo la policía, sino también la unidad más temida de las Fuerzas Armadas cubanas, que son los Boinas Negras. Sabemos que hay cientos de personas presas, hay muchas personas que están desaparecidas porque fueron detenidas y no sabemos en qué unidad policial se encuentran, muchos estudiantes, muchas mujeres, de todo tipo, porque cargaron con todo el mundo. Sabemos que usaron a las fuerzas especiales, a los militares, a las avispas negras, que usaron palos, que dieron golpes, que hubo sangre. Tenemos algunos testimonios de que hubieron balazos en La Habana y también en Santiago de Cuba, en Camagüey. Todo el internet de la isla ha sido cortado. El acceso que tenemos es mínimo y la información fluye con más lentitud, pero aún así nos llegan los testimonios y son muy crueles. Estamos hablando de extrema violencia sobre ciudadanos que han salido pacíficamente a hablar. Entre los detenidos hemos contado que hay algunos periodistas cubanos que hacen como buenamente pueden su trabajo, periodistas que colaboran o que trabajan para medios de comunicación internacionales. Está herido un fotógrafo español de la agencia Associated Press. Está detenida la corresponsal del diario ABC en Cuba, que es Camila Acosta, entre otras muchas personas. Se habla de centenares. Es muy difícil, como nos contaba Carolina esta madrugada, es muy difícil verificar muchas de las informaciones o de las presuntas informaciones que a ellos mismos les llegan, a los grupos de la oposición, por el bloqueo informativo que ha decretado el régimen y por la dificultad de las comunicaciones. Es difícil establecer qué número de personas están detenidas. Hay movilizaciones de familiares también de estas personas ante las comisarías pidiendo información sobre la situación en la que se encuentran. Hay otras que están en arresto domiciliario y sobre los episodios violentos que se han producido ya en las calles, el gobierno de Cuba naturalmente no ofrece la más mínima información. Tampoco es fácil o posible hacer una estimación precisa de cuántas personas han participado en las movilizaciones de estas últimas horas. Carolina nos decía, seguramente en un alarde de optimismo por su parte, centenares de miles. Se sabe que varios miles sí han salido a la calle, incluida la ciudad de La Habana. Pero es difícil, digo, hacer una estimación real del número de personas que han llegado a movilizarse. Mario Reyes es también periodista cubano, solo que en su caso reside en España, lo cual hace más fácil la comunicación y también el poder conversar con él esta mañana. Mario, buenos días. Buenos días, Carlos Alsina, ¿cómo estás? Buenos días, bien. ¿Y tú cómo estás siguiendo lo que está sucediendo en tu país? Cuéntame. Bueno, yo lo estoy siguiendo porque estoy trabajando, estoy cubriendo esto para un diario que se llama Diario de Cuba y para El Estornudo, que es una revista en la que también trabajo. Y lo voy siguiendo a través de internet, a través de llamadas telefónicas con las personas que están allá, porque evidentemente han cortado el servicio de internet desde hace ya más de 24 horas. ¿Y qué te cuentan con las posibilidades que estás teniendo de recibir mensajes de las personas a las que tú conoces en Cuba, de poder entrar a los portales o a los digitales en los que a duras penas consiguen contar algo de lo que allí está sucediendo? ¿Qué sabes de lo que está sucediendo en tu país? Y sobre todo, ¿qué impresiones tienes tú viéndolo así en la distancia? Bueno, mira, Cuba, por una serie de razones de diversos tipos, desde el punto de económicas, políticas y sociales, ya estaba entrando en una crisis bastante fuerte, Y no, digamos que no me sorprende del todo que la gente haya dicho ya no puedo más, ¿no? Que la gente ya no haya aguantado más, porque yo sí siento que es unas manifestaciones que son puramente populares y además puramente de cansancio, de incapacidad de seguir aguantando, porque estas personas durante los últimos años, específicamente durante los 2 últimos años, han tenido que aguantar muchas carencias, pero también mucha represión. Son dos cosas que se han ido juntando. Y con la aparición incipiente del Internet en la isla, también la comunicación ha empezado a, digamos, diversificarse. La gente empieza a recibir otro tipo de noticias y también yo siento que eso ha cambiado bastante. Pero desde aquí lo que me llega, es decir, me llegó como mucha información, muchos videos, incluso transmisiones en directo de todo lo que estaba pasando el domingo,
pero con el apagón de Internet ya la información se hace mucho más complicada. Sabemos que ayer hubo manifestaciones de nuevo, pero incluso tuvimos que esperar bastante adelantado el día para tener confirmación de que hubo esas manifestaciones o no, porque al no haber Internet no se transmitían en directo y los videos que llegaban a veces era difícil verificar si eran del domingo o del lunes. Pero básicamente lo que nos llega es mucha represión y sobre todo luego de que el presidente Díaz-Canel mandara a sus seguidores a salir a la calle. Y no solo son sus seguidores, por los centros de trabajo estatales están movilizando trabajadores y, bueno, vestidos de civil, los arman a veces con bates de béisbol y los mandan así a lo que ellos llaman enfrentar a los contrarrevolucionarios, porque además el presidente se ha inventado toda una retórica de contrarrevolucionarios y revolucionarios y no revolucionarios para justificar todo lo que está pasando o explicar lo que está pasando en Cuba. Pero al final está haciendo el señor Díaz-Canel, el presidente, está recurriendo a las mismas coartadas, en mi opinión, o argumentos, entenderán otros, que ya utilizaba Fidel Castro. Hemos mencionado el maleconazo, que fueron la manifestación que se produjo en el malecón de La Habana en el año 94, creo recordar, ¿no? Año 94, a la que respondió Fidel Castro, que acabó personándose en el malecón, llamando a los partidarios del gobierno, a lo que él llamaba a los revolucionarios, a salir a la calle. Dijo aquello que ahora ha repetido Díaz-Canel de la calle es de los revolucionarios, y naturalmente señalando como culpable de la situación de la crisis económica perpetua en la que vive el pueblo cubano, desgraciadamente, señalando al gobierno de los Estados Unidos, señalando al bloqueo y acusando de traición a quienes critican al gobierno de Cuba o al partido comunista, que es el partido único en ese país. O sea, que en ese sentido, digamos que la posición siempre acaba siendo lo mismo en la posición del gobierno de Cuba. El enemigo es la amenaza de invasión estadounidense, que es otra coartada habitual en el discurso del gobierno, y el resistirse siempre a reconocer que una parte de la población cubana, al menos una parte, lo que está demandando, lo que está exigiendo desde hace tiempo, y ahora se produce este estallido popular, Mario, lo que está reclamando es, primero, una mejora en las condiciones económicas, y en segundo lugar, o a la vez, una apertura política, ¿no? El reconocimiento de que la sociedad cubana es muy diversa y muy plural. Sí, es exactamente así, es exactamente así. La respuesta del presidente Díaz-Canel ha sido llamar de nuevo a la represión, digamos descalificar o desconocer la legitimidad de las protestas, culpar de todo lo que está pasando a los Estados Unidos, que es un relato que han ellos utilizado desde la Guerra Fría, que incluso reciclaron y mantuvieron luego de la caída del campo socialista, y que con la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos volvieron a fortalecer ese discurso de confrontación, de culpar totalmente de todo lo que pasa al gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasa que el capital, digamos, político de Díaz-Canel es muy poco en comparación con el que pudo tener Fidel Castro, y llama la atención que, a pesar de que su mandato ha sido un mandato que ha coincidido con una sociedad civil cubana que ha pedido diálogo, con una sociedad civil cubana que ha intentado desde la legalidad, que es una legalidad muy precaria la que hay en Cuba, porque son muchos derechos los que no están reconocidos en la propia Constitución, pero dentro de esa misma legalidad han tratado de poder generar algún tipo de canal con el gobierno. Él siempre ha cerrado las puertas, él y su administración siempre han cerrado las puertas, han perdido varias veces la oportunidad de dialogar. Digamos que la población ya le ha mandado varias señales de descontento y siempre las ignoran, siempre culpan de todo a los Estados Unidos, y es lo que han hecho exactamente esta vez. Por una parte, no reconocer la legitimidad de las protestas, por otra parte, llamar a la confrontación, que es una cosa bastante peligrosa cuando hay miles de personas que están saliendo en la calle a protestar, y de nuevo volver a culpar de todo a lo que pasa en Estados Unidos, a las sanciones, digamos, de Estados Unidos. Lo que pasa es que ya la población cubana, y sobre todo los más jóvenes, ese discurso lo tienen demasiado aburridos, ¿no? Uh-huh. Ya entienden que no es exactamente así. Los más jóvenes, entre los que tú mismo te encuentras, ¿pero cuántos años tienes tú, Mario? Eres muy joven, ¿no? Yo tengo 27 años. 27 años. ¿Y cuándo saliste de Cuba? ¿Y por qué te viniste a España?
Yo salí de Cuba hace poco menos de 2 años. Yo trabajaba en Cuba como periodista desde que terminé la universidad como periodista independiente, pero con esto que le comentaba del recrudecimiento de la represión y de la persecución a todo lo que se saliera del Estado cubano, bueno, también empecé a recibir amenazas, empecé a ser seguido por parte de la policía política cubana, de los organismos de la seguridad del Estado, y de una forma u otra yo y casi, bueno, todos los colegas reporteros de la revista El Estornudo, que estábamos en Cuba desde el 2016 que la fundamos, tuve que salir de la isla. Todos los demás tuvieron que salir también de Cuba o salir de la revista, porque ellos llevan ya por lo menos 2 años con una ola represiva, digamos, que ha sido puntual hacia prensa independiente, hacia determinados activistas o artistas. Hay varios artistas presos en Cuba en este momento. Y bueno, eso de alguna manera me hizo tener que salir de la isla, y es muy doloroso para mí y también paradójico, pero resulta que desde hace un tiempo, desde donde único yo puedo hacer periodismo sobre Cuba y cubrir la realidad cubana es desde aquí, porque en Cuba hay muy pocas garantías y te cortan el internet todo el tiempo y te ponen un policía en la entrada de tu vivienda que te impide salir de tu vivienda, cosa que cuando yo salí de Cuba era en días puntuales, pero desde hace 6 meses hacia acá no es en días puntuales, es prácticamente todos los días. Y está el caso de Carolina Barrero, que prácticamente, por ejemplo, no puede salir de su casa. Es raro cuando Carolina puede salir de su casa. Claro, para el gobierno de tu país, para el gobierno de Cuba, periodismo es lo que hace la televisión oficial, o la única televisión que hay en Cuba. O sea, periodismo es la mesa redonda, son las emisiones especiales. Llamar periodismo a eso da una medida de lo que entiende ese gobierno por la pluralidad y por la diversidad. Pero eso es tan complicado. No solo hacer periodismo en Cuba, sino aprender a hacer periodismo en Cuba, porque la universidad no sé muy bien qué os enseñarían respecto de qué es el periodismo, sabiendo qué es lo que el gobierno entiende por periodismo allí, ¿no? Sí, exactamente. Es que el tema de hacer periodismo en Cuba es complicado, porque lo primero que tienes que descubrir tú es qué cosa es el periodismo, ¿no? O qué es hacer periodismo. En la universidad hay una serie de cosas formales que sí te enseñan de qué es cómo redactar una noticia y tal, pero hay otras cosas que no te enseñan. Lo primero es que te enseñan siempre desde la censura. Entonces, es muy curioso que en la universidad a ti te enseñan a que tú tienes que disfrazar, digamos, las verdades dentro de las notas para que el censor no lo vea. Y a mí me parece que más bien uno las verdades las tiene que decir de la manera más clara posible para que el lector las pueda comprender. Pero desde ese tipo de cosas ya en la universidad te enseñan, y sí, está bastante lejos el ejemplo del periodismo que dan de lo que en la práctica representa la profesión. Y tampoco hay una tradición de periodistas en los últimos 60 años a los que uno pueda mirar, porque básicamente ha sido muy pequeña la producción periodística fuera del Estado en Cuba por las propias leyes y la tecnología. En los últimos 10 años sí, eso ha cambiado un poco, sobre todo por la tecnología, no tanto por las leyes. Pero uno como periodista cubano tampoco tiene una tradición de periodismo cubano en el que fijarse, en el que apoyarse. Y para nosotros, que sí, como generación hemos estado acompañados y hemos convivido con generaciones de periodistas independientes un poco mayores, pero también hemos estado un poco solos en este camino y hemos tenido que ir aprendiendo algunas cosas sobre la marcha, sobre todo porque el contexto cubano también es un contexto cubano muy particular. Pues uno puede, es decir, tienes referentes periodísticos fuera de Cuba, te fijas por ahí en algunas cosas, pero como quiera que sea, el contexto cubano tiene como sus propias características. Y es bastante complicado, sobre todo porque no tienes ningún tipo de garantías legales en el ejercicio de tu profesión y estás todo el tiempo en un pulso con el poder bastante directo, digamos. Mario, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana y seguimos en contacto y seguimos contando lo que está sucediendo en Cuba estos próximos días. Gracias, Mario.
Muchísimas gracias a usted, muchas gracias. Mario Reyes, periodista,